La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio desde hace 17 años ahora estamos tratando de mostrarte, ¿no?, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Ya sabés que no son otra cosa que asesores de comunicación, de políticos, de empresarios. Vamos a tocar el tema en esta Hora de Maquiavelo, si estas medidas, estos paliativos, controles de precios, le dicen algunos, por ahí un poquito más con buenos modales que los que tuvimos en la época del kirchnerismo, no son también un poquito, más allá de, por supuesto, que es una buena noticia para mucha gente que veía subir los precios, sobre todo de alimentos, sino es un poquito una forma de echarle la culpa de la inflación a las empresas, como hacía el kirchnerismo. A pesar de que el propio presidente Macri lo dijo, no solamente en campaña, sino ya estando en el gobierno, claramente que la inflación es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Pero antes, nuevamente, Jaime Durán Barba dice que no tiene sentido explicar ni planes económicos, porque es un tema que le interesa al 4%. Y nosotros acá en la Hora de Maquiavelo, el programa pasado, lo debatimos y llegamos a la conclusión de que no era así, es más, con números a mano, de que en la Argentina la gente está mucho más interesada de lo que quizá crea el gobierno en escuchar un plan económico que pueda quizá mejorar las expectativas que siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando. Y eso va a condicionar las chances que tenga Mauricio Macri de ganar su reelección o no. Te traduzco, las chances que tenga Argentina de zafar, de volver al populismo de Cristina Kirchner. ¿O no? ¿O no? Y por eso los mercados están reaccionando como reaccionan. Si no sube el dólar, el día que no sube el dólar, sube el riesgo país. ¿Por qué? Porque saben que si vuelve Cristina se derrumba todo. Tampoco queda claro, si gana Macri, qué es lo que va a ser diferente para un segundo mandato. Y por eso es que hablamos aquí de la necesidad del gobierno de que mejore las expectativas y de que explique y debatamos ahora, antes de las elecciones, un nuevo plan económico. Yo te voy a mostrar, un amigo, Polito Polosecchi, que viene mucho a la Hora de Maquiavelo, me pasó este video, quiero que lo escuches. Lo vas a ver a Milton Friedman, odiado por el keynesianismo que impera en la teoría económica argentina, explicando la inflación en Japón. Fíjate qué fácil que era. En 1973, las amas de casa japonesas que iban al mercado se enfrentaban con un hecho desagradable. El dinero en sus carteras parecía estar perdiendo su valor. Los precios estaban comenzando a elevarse a medida que la tremenda historia de la inflación nuevamente comenzaba a desarrollarse. El gobierno japonés sabía qué hacer. Lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971, la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973 el gobierno reaccionó, comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación solo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró 5 años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía. Primero tuvieron que vivir una recesión hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos,
Cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura. Bueno, Milton Friedman, por supuesto, estaba explicando una inflación en Japón que era, la inflación en Japón en los años 70 era de 15%, ¿no? Y eso era una inflación grave. Hoy, hace 30 años que Japón tiene inflación cero, 15% por año. Obviamente la inflación en Argentina es mucho más compleja que lo que intentó hacer el Banco Central para domarla. La inflación en Argentina tiene muchos más impulsores, más vectores que la emisión monetaria. Argentina está indexada, Argentina es un país que es netamente 100% bimonetario, aunque el gobierno no lo quiera reconocer. Por lo tanto, los argentinos tenemos como moneda en realidad al dólar y el peso es la expresión de esa inflación por el alza del dólar y por los movimientos del dólar. Acá la indexación de la economía es perfecta, sube la inflación, las paritarias terminan alcanzando ese nivel, por lo tanto los empresarios vuelven a subir los precios, cosa que es lógico si no quiebran, y con esto se hace un sistema mucho más complejo. Pero fíjate vos qué diferencia. Un tipo como Milton Friedman, te insisto, odiado por los keynesianos, lo pudo explicar sencillamente, como para que lo entienda Doña Rosa en Caballito o Jessica Yolanda en el profundo conurbano. El gobierno sostiene, en la teoría Durán Barba, no se puede explicar nada. Bien, simplemente para tener en cuenta. Quiero dar un maquiavelito esta semana positivo y otro negativo. Vamos primero con la de cal, es una de cal y una de arena, porque me pareció una excelente decisión que lamentablemente no se la difundió tanto en los medios como debiera, del presidente Macri cancelando su gira por Europa. En medio de la crisis, cuando se conoció el índice de inflación de 4,7%, después de que el presidente allá a principios de marzo haya dicho que la inflación ya estaba bajando, bueno, la inflación seguía subiendo y probablemente no baje, ¿quién te dice si hasta mediados de año? La idea de cancelar el viaje es una excelente medida de comunicación de crisis porque está demostrando que el gobierno se puso en modo crisis. Lo que reclamábamos aquí en la hora de Maquiavelo desde hace 6 meses con el ejemplo de la fotito del presidente en Crocs, de vacaciones, es decir, guarda, hay que ponerse en modo crisis y eso implica al presidente. La crisis no es solamente de los argentinos, la crisis también es del gobierno, porque es una crisis, digamos, aunque el presidente Macri no tenga problemas para ir a comprar, para llenar la heladera, está en una crisis de imagen y reputación en el medio de una campaña. Así que, como siempre decimos, señor director Diego Misraji, música maestro. Macri suspendió su viaje a Europa como gesto de comunicación de crisis. 5 maquiavelitos. Creo que es la primera vez que le damos 5 maquiavelitos a Mauricio Macri. Quizá podríamos haberle restado 1 por el hecho de que no tuvo la suficiente repercusión en los medios. Quizás hay más problemas. Pero, como siempre, nuevamente, ¿no? Tenemos que dar la de arena y es, recordemos, la negativa del gobierno a presentar un plan económico que revierta las expectativas negativas que hay. Si el eslogan es "este es el camino", y si seguimos con ese eslogan y no presentamos otro camino para un eventual segundo mandato, no nos asustemos de que siguen bajando las expectativas y eso implica que siguen subiendo las chances de que una Cristina Fernández de Kirchner vuelva al poder. Por eso, nuevamente, música maestro. La increíble incapacidad del gobierno para generar expectativas favorables. Y nuevamente, cerramos con esto. Cerramos con esto. Generar expectativas con un plan económico
que sea avalado por los empresarios, que son los que tienen que invertir, por los economistas, que en definitiva van a ir a los medios a avalarlo y decir, sí, señores, ahora sí el gobierno tiene una idea de cómo cambiar a la Argentina, eso no te cuesta un mango, es simple comunicación. Ahora vamos a la hora de Maquiavelo y vamos a charlar un poquito de si estas medidas muy buenas para la gente, para el bolsillo de la gente, no son un poquito una forma de correr la culpa de la inflación hacia las empresas. Quédate. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Que te den una mano cuando no la esperabas. Que te den apoyo para arrancar. Que te sorprenda el paisaje de una sonrisa. Que seas de donde seas, te sientas bienvenido. Que en vez de pensar en irte, pienses en volver. Eso que los argentinos necesitamos, encontrarlo en Salta. Bueno, ¿no? Un lujo, lo tenemos a Felipe Noguera, hace mucho que no viene a la hora de Maquiavelo, encuestador, consultor político, además matemático, que trabaja mucho en Centroamérica, en México, ayudó a unos cuantos a ser presidente, y Federico Rey Leno, bueno, usted sabe, catedrático, autor, profesor de la UCA y de la Universidad de La Matanza, esa es la famosa Universidad de La Matanza. Chicos, no estamos en La Matanza, estamos en Harvard, que es el maestro de muchos de los maquiavelitos que están hoy en el mercado argentino de la comunicación. Yo quiero que compartamos un par de gráficos, que los mostramos mucho en la obra de Maquiavelo, que nos muestran la cultura argentina y la gran tentación de la cultura argentina de... ahí está. Bueno, ahí tenemos uno... Este te muestra, es del Pew Research Center de Estados Unidos, hecho en un montón de países, en donde está Argentina. Si la opinión pública prefiere que los líderes del mundo sean los norteamericanos o si sean los chinos, bueno... yo te diría prácticamente el único país del mundo que prefiere a los chinos somos nosotros, como diría Willy Coman. Somos nosotros, ¿no? En todo el mundo prefieren a los norteamericanos. Algunos, por supuesto, hay también Túnez, ahí en Túnez, y ni los rusos los quieren a los chinos. Nosotros queremos a los chinos más que a los norteamericanos. Quiero que vean el otro gráfico que lo hemos mostrado mucho en la obra de Maquiavelo, que es la opinión pública y el capitalismo a favor de la economía de mercado. Bueno, en todo el mundo, incluso ahí lo tenemos, países como Vietnam, como China, por supuesto, todos están, y Venezuela también, ¿no? Todos están a favor del capitalismo, por supuesto, ¿quién no? Argentina, ¿no? El único país del mundo que no le gusta la economía de mercado. Y finalmente, una visión
de una encuesta de Quiddity, que ya la mostramos alguna vez, sobre el estatismo o privatismo, medido de 4 países, Argentina, Colombia, Brasil y México, si prefiere que las empresas sean privadas. Bueno, en todo el mundo, en toda América Latina, la gente prefiere que sean privadas, menos en Argentina, por supuesto, donde las preferimos, acá las preferimos estatales. Esta es la opinión pública que tenemos y sigue así, 4 años después o casi 4 años después del gobierno de Macri, seguimos siendo. ¿No será que estas medidas de controles de precios, no será que apuntan también un poco a decir, che, bueno, ustedes tienen la culpa? Y que las empresas, como siempre, por supuesto, mutis, ¿no? En Argentina, que uno la conoce desde este punto de vista, hace ya 40 años de hacer encuestas, haber visto las crisis, la salida del gobierno militar, la época esa de la ley de Pablo, que Juan Carlos decía que la inflación se anunciaba el día del número. Claro. Entonces, si la inflación del mes era el 15, se anunciaba el 15, si era el 3, se anunciaba el 3, y más o menos le pegaba en esa época. Muy bueno. Y acá hay algo un poquito parecido a veces, no con números tan altos, por suerte. Y la culpa de la inflación y la culpa de casi todas las cosas la tiene en primer lugar el gobierno. Obviamente. Puede ser que en segundo lugar uno diga, bueno, los empresarios o el Fondo Monetario, Estados Unidos, ahora, pero en general la gente está mirando al gobierno. Pero dame un ejemplo. El control va fundamentalmente sobre las bocas de expendio, que son los supermercados, mayoritariamente. Ahora, muchas de estas cadenas están en otros países, Walmart, Carrefour, y ahí no pasa eso, que es solamente acá. Y en los 90, lo que somos bastante viejitos y nos acordamos de los 90, los precios no cambiaban. Durante 10 años la leche valía 60 centavos y nunca cambiaron los precios. Justo ahora. Sí. Yo creo que el tema de la inflación, que es bastante complejo, obviamente, no pretendo solucionarlo ni ganarme el Nobel de Economía, pero yo creo que tiene 3 o 4 aspectos distintos. El fundamental es que si a mí me dan dinero y yo no produzco nada de valor, eso va a ser inflacionario. Porque yo tengo un dinero para comprar algo, pero no he compensado eso, por otro lado, con la producción de un bien. Ahora, eso puede ser porque el Estado emita, puede ser por un préstamo, o sea, si el Estado, por ejemplo, toma préstamos y ese dinero no lo usa para inversión, sino que lo reparte en la población, rápidamente eso va a generar inflación, ¿sí? Entonces hay una causa central. Ahora, cuando esa causa desata la inflación, aparecen otras cosas. Una es la famosa inflación estructural, de que si los bienes son transables o no transables, que si la comida sube porque tiene un precio internacional, entonces nada más el tipo de cambio, etcétera. Piensa todo en dólares. Entonces, digamos, ese es un problema en la solución del tema de la inflación. O sea, una vez que se desató, como si decir, bueno, el tema de alguien es el sobrepeso. Una vez que le dio diabetes, ahora tiene un problema de diabetes. Pero la causa original era su ingesta de alimentos, etcétera. Y el tercero es el tema de quién aumenta los precios, si hay que hacer un control de precios, etc. Y normalmente, cuando alguien propone un plan para salir de la inflación, va a tomar en cuenta la segunda, la estructural, pero tiene que atacar básicamente la primera, que es el tema de la emisión. Ahora, si yo tengo un plan de ese tipo, yo puedo usar el control de precios como una medida de corto plazo para que las expectativas no se disparen. Esto lo hizo Nixon en Estados Unidos. ¿Me permitís que te dé un ejemplo? Lo experimenté en México, en el gobierno de Salinas de Gortari. Yo era corresponsal, vivía en México, en donde se hizo un pacto, pero por supuesto que tenía 2 patas el pacto. Estaban las empresas y los sindicatos. Dijeron, bajamos 10% los precios, pero los sindicatos, en lugar de estaban pidiendo un 15% de aumento, se tuvieron que conformar con un 5%. Y las expectativas inflacionarias bajaron tanto que una inflación que apuntaba al 20% terminó en 8%. Y desde ese momento México nunca más volvió, estoy hablando de hace 30 años, nunca más volvió a tener inflación, pero se necesitaba un acuerdo entre las 2 partes. Claro, no sé si esto alcanza. No solo el acuerdo, no solo el tema de bajar las expectativas, sino que era porque el gobierno de México en ese momento estaba tomando las medidas de fondo de no emitir para que no hubiera inflación. Obviamente. ¿Qué es lo que era pasa? Un acuerdo inmediato para bajar las expectativas en ese año. ¿Qué es lo que pasa ahora con este gobierno? Este gobierno está proponiendo la medida de transición, pero sin el plan de fondo. No está diciendo, esta transición me va a permitir llegar
a un estadio distinto donde no hay inflación. Y eso el mercado lo sabe. Y ya estamos viendo que los economistas en general están diciendo eso. Y están diciendo, está bien, pero ¿y dónde está el plan de fondo para combatir este fenómeno a largo plazo? Siempre se cita que hace como 5.000, 6.000 años está el famoso código de Hammurabi, que le pone precios a las cosas. Ahí en Babilonia decía un esclavo vale tanto, el camello vale tanto, y fracasó. O sea, el control de precios en sí mismo fracasa, eso ya lo sabemos. Entonces tenemos una desabastecimiento que va a fracasar, que puede funcionar como un auxiliar de otra medida, pero si no está esa otra medida, esto no va a funcionar. Y por último, para también poner este contexto, digamos, hay que citar que en la Argentina, Carlos Newland, un economista y catedrático también, me comentaba que un estudio de todos los gobiernos populistas, en el sentido que se fueron por un gasto público muy alto, fueron sucedidos por gobiernos como el de Macri, que dijeron que iban a solucionar eso y que nunca lo pudieron solucionar vía políticas públicas, y que el ajuste en Argentina siempre se ha hecho a través de una crisis. De una crisis, sí. Entonces uno dice, bueno, si acá vamos a una crisis y todos lo sabemos, entonces, ¿dónde está la estrategia política para eso? Lamentablemente. ¿Y qué es lo que vemos en el gobierno? Todo el mundo entiende que toda esta cosa económica, todas estas medidas no van a funcionar, que el problema de fondo es político. El problema político. Y lo político no lo está cambiando el gobierno, no está cambiando a Marcos Peña, no está cambiando a Durán Barba, no está cambiando a Duhovne. O sea, yo planteo una serie de medidas, Felipe, pero sin cambiar la política. Vamos a una pequeña pausa y justamente vamos a hablar de ese tema, de las expectativas. Vamos a preguntarle a Federico Releno a ver si es como yo creo, o me equivoco, que el gobierno tiene herramientas comunicacionales para cambiar las expectativas y mejorar sus chances de que, no que se reelija Macri, que no vuelva Cristina en el próximo gobierno. Ahí venimos. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, Federico, ¿me equivoco o hay herramientas comunicacionales para que Macri cambie las expectativas que están en un declive que no para? O sea, esa expectativa significa cuando la gente contesta en las encuestas cómo cree que va a estar la economía el año que viene. Y hoy están las positivas, están debajo del 30%, ya sea porque íntimamente alguno dice va a estar mal con Cristina o va a estar mal con cualquiera de los dos. Pero es muy difícil para un presidente que tiene que defender su título, defenderlo con semejantes expectativas a futuro negativas. Sí, a mí me hace acordar esto de una novela de García Márquez que se llamaba Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Todos sabemos que estamos muy cerca de ver morir al sujeto y tratamos de buscar alguna alternativa. Es muy difícil, ¿por qué? Porque acá tenés dos cosas. Una cosa es la percepción y otra cosa es el bolsillo, ¿no? El bolsillo es muy importante, es decir, la economía de bolsillo. La opinión pública es, decía un maestro mío en Navarra, Afonso Nieto, que era ignorante. No es tonta, es ignorante, ¿no?
ignora las cuestiones complejas, pero hay cuestiones que son tangibles. Que vos mostraste la imagen de las amas de casa en Japón. La ama de casa en Japón, igual que la de acá, se da cuenta que su dinero no le alcanza. Lo que compró la semana pasada, esta semana ya no lo puede comprar más. No sabe muy bien cómo es la inflación, no entiende mucho de política, pero ve el día a día. Entonces, ese día a día es muy difícil de contraponerle a un gobierno que, como ya lo dijimos muchas veces acá en la hora de Maquiavelo, optó por no construir un relato, por no construir una visión de futuro, ¿no? Quizás porque pensó que los cambios de infraestructura iban a ser suficientemente potentes como para comunicar por sí mismos. Sí, pero es muy buena la obra, por ejemplo, del ferrocarril Mitre, que yo soy vecino de Belgrano, en Buenos Aires, de elevarlo, todo bárbaro. Pero eso no te resuelve, o sea, te resuelve el problema de transporte, pero no resuelve el problema de la inflación. No lo resuelve claramente. Me parece que eso es clave. Entonces tenés poco tiempo, o sea, en algún punto hay poco tiempo, en algún punto podría decir que es bastante, ¿no? De acá a octubre, para revertir la situación. Pero es muy crítica, o sea, la verdad que es muy crítica. Pero si a vos te llaman, para terminar, y muy cortito, 1 minuto cada uno, si los llama la Casa Rosada y les dice, a ver, Felipe, Federico, necesito que me den un plan de comunicación para revertir las expectativas, y en 1 minuto, ¿qué título le tiran? Mira, yo creo que el plan solo no va a funcionar, tiene que haber un cambio político. Pero, claro. Segundo, bueno, creo que... esto que decías vos, hay gente que tiene que hacerse a un costado y que vengan caras nuevas. Fíjate que, por ejemplo, cuando a Menem le pasó algo parecido en su reelección, que parecía que iba a segunda vuelta con Bordón y la perdía, fue cuando había subido mucho la tasa de desempleo, y Menem decía, no, eso está mal medido, el INDEC mide mal. Sí, igual el desempleo no es tan grave como la inflación, ¿no? Pero cuando faltaba como 1 mes y medio para las elecciones, de repente Menem cambió su discurso y dijo, es cierto, subió el empleo, pero yo voy a generar 1 millón de empleos. Entonces, la gente que apreciaba un aspecto de la gestión de Menem, que era la estabilidad, especialmente el tema de la inflación, la estabilidad de precios, el voto licuadora, como se decía, dijo, bueno, por lo menos este señor no vive en la luna. Claro. Porque me está diciendo, sí hay un problema de desempleo, pero lo voy a solucionar. Y es más, después creó 1 millón de empleos. Yo creo que acá lo que le falta a Macri es que esa parte positiva, lo que sería con Menem la estabilidad, él no la ha comunicado, porque parte del cambio cultural ha tenido lugar, parte de... digamos, lo que la gente hoy, de alguna manera, no está poniendo en juego en esta decisión es qué voy a perder yo si gana Cristina. Y para mí, eso es lo que tiene que poner en juego el gobierno. Federico, 1 minuto. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que eso es clave. Yo creo que acá hay un valor de... A ver, sería como en economía le decimos el valor de uso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de uso de votar nuevamente a Mauricio? Ese es el tema, ¿no? Generar la expectativa de que... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, a ver, decime por qué te tengo que creer, decime por qué te tengo que votar. Porque por ahora no lo veo. Nos echan, pero me permito tirar una sola idea. Este es el camino, no corre más. Y decir, sabemos cuál es el rumbo, pero nos pifiamos el camino, vamos a buscar otro. Yo le agregaría una frase, todo el peronismo es Cristina. Todo el peronismo es Cristina. Buah. Federico Rey Lennon, Felipe Noguera, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. Chau.